El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, pide el cese del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Mazón dice que Mario Urrea no puede seguir en el cargo ni un minuto más, o dimite o debe ser cesado. La razón de esta petición es la negativa a comparecer ante las Cortes Valencianas para explicar su gestión durante el temporal Dana que asoló la Vega Baja alicantina el pasado mes de septiembre. Urrea se niega a asistir a esa comparecencia alegando que su cargo está adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y que no se somete al control autonómico. Preocupación en la comunidad china de la provincia de Alicante por el rechazo que provoca el coronavirus. En la provincia reside una colonia de más de 10.000 personas de origen chino. Los comerciantes chinos residentes en Alicante aseguran que sus negocios están registrando pérdidas de más del 30% en la provincia por el bulo que se ha generado en torno a este asunto. Mientras tanto, hemos conocido que un laboratorio de Redován dispone del primer kit de detección del coronavirus. Este kit da resultados en tan solo 2 horas. El sistema está dirigido a hospitales de campaña, unidades móviles, laboratorios. Enfrentamiento dialéctico en las Cortes Valencianas. Vox y Compromís sacan a Stalin y a Hitler en su debate parlamentario. Fran Ferri habla de nazismo y Ana Vega le recuerda que su partido respalda regímenes comunistas que han asesinado a decenas de millones de personas en el mundo, incluidas personas con discapacidad y homosexuales. El Pleno de la Diputación de Alicante aprueba una moción del Partido Socialista que insta al Gobierno a defender el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, recogidos en la Constitución española. La moción original del PSOE ha sido modificada con enmiendas por el Partido Popular y Ciudadanos. El expresidente de Uruguay, José Mújica, ha recibido en Valencia el premio Derechos Humanos 2019, concedido por la Fundación por la Justicia y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de Valencia. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha mostrado su apoyo a las Cortes Valencianas después de que supiera que Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, no acudió a la comisión para explicar su gestión durante el temporal Dana que asoló la Vega Baja el pasado mes de septiembre. Pues yo, en primer lugar, quiero manifestar mi total apoyo y respaldo y respeto a las Cortes Valencianas. Tantas veces tenga el carácter jurídico que tenga cualquier comisión, nosotros siempre estaremos a favor de que se den explicaciones, de que se comparezca. Creo que es una Cámara dignísimamente representada y por tanto quiero también solidarizarme con el ninguneo que ha sufrido las Cortes Valencianas, incluso su propio presidente. Y por tanto mi solidaridad y mis palabras de apoyo a Enric Morera. La institución ha recordado que el Pleno Provincial aprobó el pasado 2 de octubre de 2019 por unanimidad de todos los grupos políticos un acuerdo de instar a las Cortes Valencianas a impulsar una comisión de estudio urgente sobre la gestión de la Confederación Hidrográfica del Segura durante los últimos años. Por su parte, Mario Urrea, presidente de la Confederación del Segura, ha rechazado la comparecencia solicitada por Compromís, alegando que su cargo, adscrito al Ministerio de Transición Ecológica, no se somete al control autonómico. El Servicio de Medicina Preventiva del Hospital General Universitario de Alicante ofrece consejos para evitar contagios de enfermedades respiratorias, como la gripe o el coronavirus. El doctor insta a taparse la boca y la nariz al toser o estornudar. Las medidas que hay que tener en cuenta son las mismas que en este momento tenemos que utilizar para prevenir los contagios por gripe. Vamos a estornudar, pues lo que tenemos que hacer es simplemente coger un pañuelo, cubrir nuestras fosas nasales y estornudar. Y este pañuelo se tiene que desechar de manera inmediata. ¿Qué pasa? Que un estornudo a veces no se puede evitar. Es una cosa totalmente espontánea. Entonces, cuando vas a tener un estornudo, pues lo que hay que hacer es cubrirse y estornudar hacia abajo. Lavarnos las manos directamente en cualquier lavabo o coger una solución alcohólica para la higiene de manos y hacernos la higiene de manos. Son consejos básicos que hay que tener en cuenta y si alguien no sigue estas recomendaciones en lugares públicos, conviene alejarse unos metros para no respirar el virus. Y cuando vemos a una persona con síntomas,
que no toma ninguna medida de las que estamos recomendando, pues nos tenemos que separar 1 metro, al menos más de 1 metro de distancia. ¿Por qué? Porque las gotitas, que son los mecanismos de transmisión, son los determinantes que nos podamos contagiar o no. Tras varios días de frío y cambio de temperaturas en la provincia de Alicante, lo que ahora preocupa a los profesionales médicos es la gripe. Estamos en plena epidemia de gripe. Esos son los problemas que nos preocupan. De manera complementaria, que tenemos que estar alerta, siguiendo las recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias. Pues por supuesto, y estamos perfectamente preparados para dar respuesta a ese tipo de demandas que tenga la población y siguiendo las recomendaciones que nos marcan a nivel europeo, que son las que seguimos. En el Hospital General de Alicante se siguen protocolos similares a la gripe para posibles casos de coronavirus y piden que no se difunda una alarma innecesaria sobre esta enfermedad. ¿Que hay que estar preparados? Por supuesto. ¿Que es un nuevo problema? Por supuesto. ¿Que tenemos que tomar medidas complementarias en nuestro entorno ahora de manera inmediata lo que supone la población general? No, hay que seguir esas medidas de higiene respiratoria, que son las que nos van a evitar el contagio de cualquier virus de transmisión respiratoria. De lo que sí advierten es de que ante cualquier síntoma se acuda rápidamente a centros sanitarios que puedan dar un diagnóstico acertado sobre cualquier enfermedad respiratoria. La comunidad china en la provincia de Alicante está profundamente preocupada por la psicosis que en la población española pueda generar el coronavirus. En la provincia de Alicante reside una colonia de más de 10.000 personas de origen chino. Desde los negocios chinos admiten que están teniendo menos clientes desde que la enfermedad saltó a la primera plana de la información internacional, aunque desde todos los establecimientos donde hemos acudido no quieren hablar ante las cámaras porque no quieren darle más importancia públicamente a este asunto. Los comerciantes chinos residentes en Alicante aseguran que sus negocios están teniendo pérdidas de más del 30% desde que se detectó el coronavirus en su país, por el bulo que se ha generado en torno a este asunto. Pasa en negocios al por mayor, en restaurantes, como este que tengo detrás, en bazares y en pequeños comercios ubicados en la ciudad de Alicante y en toda la provincia. La comunidad china pide que no se aproveche este asunto para marginarles ni para mostrar xenofobia. Entre los inmigrantes chinos que hablan bien castellano porque se han criado en Alicante hay una mayor tranquilidad, pero entre quienes no dominan bien el idioma hay algo de miedo a salir a la calle por si alguien les mira mal o sufren algún tipo de actitud xenófoba. Algunos nos han dicho que sus familiares salen lo estrictamente necesario y que están llevando una vida muy discreta para no llamar la atención por miedo a represalias. Los ciudadanos de origen chino residentes en Alicante desean que este virus pase pronto y piden que no se les margine ni se les hagan bromas con este asunto, ni a ellos ni a sus hijos en los colegios, donde algunas expresiones están siendo muy crueles con los menores de familias originarias de China. Ford, acompañado por la directora del Instituto Valenciano de la Edificación, Begoña Serrano, junto a un grupo de técnicos y expertos en inspección de daños estructurales, se encuentran en Alcoy para iniciar los trabajos de inspección de los edificios del casco histórico afectados por el temporal Gloria. El Consejo, a través del Instituto Valenciano de la Edificación, revisará en torno a 500 edificios del casco antiguo durante este mes de febrero. No se trata de una inspección ordinaria, sino de atender una situación de emergencia y garantizar la seguridad de la ciudadanía y dar una solución inmediata a las personas que han padecido los recientes temporales. Duro encontronazo en las Cortes Valencianas entre Compromís y Vox. El síndic de la formación nacionalista, Fran Ferri, ha salido a la tribuna con un cartel que mostraba el símbolo con los que se marcaba a las personas LGTBI en los campos de concentración nazi, mientras denunciaba que se quiere negar la historia para repetirla en el presente, haciendo alusión a la negativa de Vox a firmar una declaración institucional en el Ayuntamiento de Valencia que recogía la represión que sufrieron los presos en Auschwitz por su orientación sexual. Del Holocaust, del poble jueu i gitano, de les persones discapacitades i dels presoners polítics, perquè qui nega el passat és perquè està disposat a repetir-lo.
nazis mai més. En contestación a esa intervención, la portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, le ha respondido pidiéndole a Ximo Puig que le recuerde a Compromís que ha habido regímenes comunistas respaldados por sus socios de gobierno que han permitido la represión de más de 100 millones de personas exterminadas, entre ellos homosexuales y personas con discapacidad, aludiendo a la persecución cometida en la Unión Soviética por el régimen de Stalin. Le voy a pedir una cosa, y es que le recuerde a sus socios de gobierno, a los de Compromís, con quién gobiernan ustedes aquí y en el Gobierno central, que son aquellos que presumen de pertenecer, de ser comunistas, de un régimen que lleva a sus espaldas el exterminio de más de 100 millones de personas, entre ellos homosexuales y personas con discapacidad. Me gustaría que se lo dijera a ellos también. Muchas gracias. Ana Vega acusa a Compromís de querer blanquear el comunismo y le pide que saque también un cartel para honrar a los millones de personas asesinadas por los comunistas. El Pleno de la Diputación Provincial de Alicante ha aprobado una moción presentada por el Grupo Socialista a la que se han incorporado enmiendas de los grupos Popular y Ciudadanos, en la que se insta al Gobierno, entre otras medidas, a defender el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza recogidos en la Constitución española. Por ello, el Grupo Socialista de la Diputación presenta la siguiente moción. Primero, velar por el cumplimiento de los artículos 27.1, que defiende el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, y 27.2 de la Constitución española, que tiene como fundamento el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales en consonancia del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en igualdad en los centros educativos para la prevención de la violencia de género y superar el sexismo. Tercero, garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe compartir a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria, tal y como recomienda el Consejo de Europa. Cuarto, promover una campaña de apoyo a la profesionalidad e independencia del docente y de apoyo a la libertad de cátedra para que fomente una educación basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado. Y quinto, reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos como piezas claves para la mejora de nuestro sistema educativo y como medio para garantizar el cumplimiento del artículo 27 sobre el derecho a la educación y su desarrollo, recogido en la Constitución española. Tras las modificaciones introducidas, el texto final ha salido adelante con el apoyo de los grupos del equipo de gobierno y la abstención de PSOE y Compromís. Desde Ciudadanos hemos propuesto al Partido Socialista y al resto de grupos políticos de esta Diputación añadir una enmienda a esta moción que no desvirtúa el texto original. Repito, no desvirtúa el texto original. Al contrario, lo refuerza. Nuestra propuesta consiste en incluir instar a la realización de un pacto nacional de educación que sirva para que al menos una generación de españoles que se forme en condiciones de igualdad, sin que ésta se modifique en función de los diferentes resultados en las diferentes elecciones. Realizar las modificaciones legislativas necesarias para que los planes anuales de centro, que se aprueban en los consejos escolares, donde se recoge la programación de las actividades complementarias y extraescolares, sean puestos de manera obligatoria en conocimiento de los padres, preferentemente a través de medios electrónicos. También, en relación con las actividades complementarias, que se detalle el objeto de las mismas, su finalidad, los contenidos, la formación de las personas que la impartan y las entidades o personas que desarrollen la actividad en caso de que sean personal ajeno al centro. Exigir que desde el Gobierno de la Nación se obligue a los gobiernos autonómicos a que se dé cumplimiento a las sentencias que confirman que la lengua común de los españoles debe ser lengua vehicular en los centros de educación de las comunidades autónomas que cuentan con 2 lenguas cooficiales, a fin de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Pero aún en el contexto de pobreza argumental de la derecha valenciana y española, en la Diputación de Alicante, el Grupo Compromís, intentamos insistir en los matices. Nos hemos abstenido en los presupuestos a cambio de pasar a hablar de políticas, de concreción y no de ideas abstractas. Hemos intentado un primer paso, dejar una puerta entreabierta para el diálogo sobre la base de mejorar la vida de nuestra gente. El acuerdo permite acceder de forma justa y autónoma a los municipios a ayudas por valor de más de 20 millones de euros. No ha sido poca la gente que me ha trasladado que a nivel partidista quizá no era la mejor estrategia. No estoy de acuerdo.
aunque es evidente que de momento las estructuras conservadoras nos han respondido convirtiendo el Pleno de la Diputación y el de la ciudad de Alicante en un motor de odio generalizado impulsado por la energía contaminante de Vox, hacia el Estatuto de Autonomía, hacia el valenciano, hacia los consensos hídricos, hacia la diversidad sexual, hacia la legitimidad del sistema democrático, hacia la libertad de cátedra y hacia el sentido común en general. No se constata solo la deriva del Partido Popular, sino que se comprueba que las caras más visibles de este partido en la provincia, Luis Barcala y Carlos Mazón, han venido a hacer política pequeña y son incapaces de liderar un proyecto político en base a cuestiones edificantes para la ciudadanía. Tras estas mociones, desde el Partido Socialista afirman que se ha desvirtuado y manipulado su moción para hablar de Cataluña, de la lengua y de la religión en los colegios y evitar situarse contra el PIN parental. El expresidente de Uruguay, José Mujica, ha recibido el Premio Derechos Humanos 2019, concedido por la Fundación por la Justicia y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de Valencia. ¿Qué sentido tiene vivir si no sientes? Si no hay cosas que te sacuden, si la piel no se te pone como carne de gallina, si eres incapaz de sentir angustia, de sentir alegría, de gritar gracias a la vida, de renegar, de sufrir, de amar. Y esta es la diferencia con el mundo mineral. En su discurso de agradecimiento, Mujica ha señalado que podría ser la última vez que visita España, porque según ha explicado, en la vejez no gusta salir de casa. El ser viejo tiene unas ventajas y muchos inconvenientes. La ventaja tiene que como uno sabe que anda en los descuentos, se toman las cosas con suavidad. El expresidente de Uruguay, José Mujica, ha afirmado que desconoce si existe o no la globalización, pero sí sabe, dice, que necesitamos medidas globales para preservar la vida. Marco Bianchi lleva 41 años dedicándose a la cocina, de ellos más de 20 instalado en Valencia. Ahora está de enhorabuena porque tanta dedicación a la pizza le ha hecho ganar el Campeonato Nacional de Pizza de Autor, que se celebró esta semana en Málaga. Pues muy bonito porque al final, bueno, nos llamaron a los dos, al primero y al segundo, nos cogieron por la mano y yo digo que me levante la mía, que levante la mía, y al final la sensación de cuando notas que va a levantar la tuya es liberación de toda la adrenalina, el estrés y la emoción, ¿no? Confiesa que la inspiración le vino al regresar en Navidad de Lucca, su localidad natal en la Toscana. La pizza nace de, bueno, es un clásico, ¿no? En Italia la pizza mortadella pistacho sobre todo es un maridaje bastante clásico. Y en este último viaje que hice en Navidad a mi pueblo, un poco para pasar ahí la Navidad con la familia, fue un poco descubrir ese maridaje y dije, pues esta es la pizza que va a ganar el próximo campeonato de pizza. Mortadela, polvo de pistacho, mousse de requesón, crujiente de pistacho y trufa rallada son los ingredientes de esta pizza ganadora. Y aunque todavía no la han bautizado oficialmente, este fin de semana ya estará disponible para los clientes en los 3 restaurantes que Marco y su socio tienen en Valencia y que pasará a ser una de las pizzas gourmet que sirven en sus establecimientos. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, pide el cese del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Mazón dice que Mario Urrea no puede seguir en el cargo ni un minuto más, o dimite o debe ser cesado. La razón de esta petición es la negativa a comparecer ante las Cortes Valencianas para explicar su gestión durante el temporal Dana que asoló la Vega Baja alicantina el pasado mes de septiembre. Urrea se niega a asistir a esa comparecencia alegando que su cargo está adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y que no se somete al control autonómico.
Preocupación en la comunidad china de la provincia de Alicante por el rechazo que provoca el coronavirus. En la provincia reside una colonia de más de 10.000 personas de origen chino. Los comerciantes chinos residentes en Alicante aseguran que sus negocios están registrando pérdidas de más del 30% en la provincia por el bulo que se ha generado en torno a este asunto. Mientras tanto, hemos conocido que un laboratorio de Redobán dispone del primer kit de detección del coronavirus. Este kit da resultados en tan solo 2 horas. El sistema está dirigido a hospitales de campaña, unidades móviles, laboratorios. Enfrentamiento dialéctico en las Cortes Valencianas. Vox y Compromís sacan a Stalin y a Hitler en su debate parlamentario. Fran Ferri habla de nazismo y Ana Vega le recuerda que su partido respalda regímenes comunistas que han asesinado a decenas de millones de personas en el mundo, incluidas personas con discapacidad y homosexuales. El Pleno de la Diputación de Alicante aprueba una moción del Partido Socialista que insta al Gobierno a defender el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, recogidos en la Constitución española. La moción original del PSOE ha sido modificada con enmiendas por el Partido Popular y Ciudadanos. El expresidente de Uruguay, José Mújica, ha recibido en Valencia el premio Derechos Humanos 2019, concedido por la Fundación por la Justicia y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de Valencia. Cientos de agricultores se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Agricultura para denunciar la situación límite del sector por la falta de rentabilidad. Las organizaciones agrarias convocantes Asaja, COAC y UPA piden precios justos para los productores y combatir los elevados costes de producción, al tiempo que denuncian los sucesivos recortes en las ayudas. Una concentración a la que ha acudido el líder de Vox, Santiago Abascal, junto a otros miembros del partido como Iván Espinosa y Rocío Monasterio. Una presencia que ha dividido a los asistentes. No es el momento ni la forma. No es el momento ni la forma. El acto de Madrid es otro más del calendario de movilizaciones que agricultores y ganaderos empezaron la semana pasada en Galicia, Aragón y País Vasco bajo el lema Agricultores al límite. Le siguieron otras comunidades, en algunas de ellas se registraron momentos de tensión con la policía, como en Extremadura y Andalucía. Movilizaciones que continuarán la semana que viene mientras el Gobierno ha activado una mesa de diálogo para abordar la crisis y buscar soluciones. El eurodiputado y exministro del Partido Popular, José Manuel García Margallo, ha advertido este miércoles en el Parlamento Europeo en Bruselas del peligro que supone la fragmentación del centro-derecha. La fragmentación del centro-derecha conduce al suicidio y que ese partido debe estar claramente anclado en el centro. En términos de salvación, en términos bíblicos, fuera del centro no hay salvación. Así expresó García Margallo su opinión sobre la situación política actual en la presentación de su nuevo libro, Memorias heterodoxas de un político de extremo centro. El eurodiputado popular afirmó que era partidario de la coalición entre PP, PSOE y Ciudadanos con Pedro Sánchez como presidente, ya que hubiese permitido repetir lo que supuso la transición. Al acto asistió el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el socialista Josep Borrell, que tras recomendar el libro de Margallo también habló de la plurinacionalidad de España. Y ya va siendo hora de que empecemos a coser esas grietas, a coser heridas, a seguir suprimiendo las diferencias entre nosotros, a que seamos más ambiciosos a la hora de definir hacia dónde queremos ir. Pese a sus discrepancias con Borrell, el eurodiputado popular se mostró optimista sobre el futuro de la situación política en España, aunque teme que no se hagan grandes reformas en esta legislatura, dada la radicalización de la vida política. Más de un centenar de sustancias tóxicas derivadas de medicamentos, plaguicidas, pinturas, cosméticos o productos de limpieza flotan y se depositan en las orillas de los ríos españoles, y restos de metales pesados se cuelan en el organismo de nuestra fauna más amenazada. Es la basura que no se ve.
Más allá de las botellas de plástico, las colillas, las toallitas y demás residuos que siembran los espacios protegidos, la presencia en el medio terrestre de contaminantes de origen químico amenaza a ríos, arroyos o lagunas, afecta a los usos antrópicos del suelo y es responsable en gran medida de la contaminación que llega al océano. Con la iniciativa de concienciar y movilizar a la ciudadanía en el mantenimiento de los espacios naturales, nació Libera Ciencia, para con datos estandarizados científicos y tomados de manera rigurosa, cuantificar el impacto no solo de la basura, sino de todos esos contaminantes difíciles de detectar a simple vista. La gran parte de los plásticos que se encuentran en los mares provienen aproximadamente un 80% se ha estimado del medio terrestre. Los medicamentos también se encuentran de manera muy frecuente en los cursos de los ríos porque por la excreción por la orina luego acaban en las depuradoras, muchos de ellos no se degradan y siguen estando como principios activos en las masas de agua dulce. SEO, BirdLife y Ecoembes esperan que los resultados obtenidos de este proyecto sugieran el origen de esos contaminantes y animen a las administraciones a adoptar medidas correctoras. Precisión, rigor, credibilidad, neutralidad y pluralidad. Estas son las herramientas con las que la agencia EFE ha cumplido 80 años, en los que su presidente Fernando Garea destacó el papel de los trabajadores y trabajadoras que sacrifican sus vidas para contar lo que ocurre en España y en el mundo. En contacto con los hechos donde suceden y en contacto con las personas que sufren. No hablar, por ejemplo, de los migrantes en general y con datos, sino hablar con nombres, apellidos, con personas y caras. Eso es lo que intentamos contar en el documental. Al evento central del aniversario celebrado en Madrid acudieron representantes del Gobierno de España, como la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, y diversos componentes políticos, diplomáticos y empresarios. Todos ensalzaron el valor de esta efeméride. Creo que es una enorme suerte en nuestro país contar con una agencia de noticias como la agencia EFE, que cumple 80 años y que nos da la garantía de reforzar la democracia. Felicitar en primer lugar a EFE por el 80 aniversario y por el servicio público que presta. Felicitar al magnífico grupo de profesionales encabezados en esta etapa por Fernando Garea. La agencia EFE son fundamentalmente sus trabajadores y trabajadoras, y lo hemos visto, sus corresponsales en muchísimos países, en casi todos los países. Y más pegada al terreno imposible, es donde nace la información. Y yo creo que la labor de la agencia EFE en estos 80 años es incuestionable, es una pieza fundamental del periodismo. La agencia EFE puede ser un instrumento al servicio de la hispanidad. La presencia de la agencia EFE no solo en el conjunto de España, sino en todo el mundo, pero muy especialmente la relevancia y el buen nombre que tiene Iberoamérica. Que cosas como la que hemos visto, ¿no? Gente jugándose literalmente la vida en México, en África, en Latinoamérica, por su afán ¿no? por informar. Al final la tarea es la de ir a buscar la historia, la de contarla con honestidad y también con empatía. Bajo el lema EFE siempre está, la principal agencia de noticias en español reúne a 3.000 profesionales en más de 180 ciudades de 120 países con el objetivo de elaborar información veraz en cualquier momento del día y en cualquier parte del mundo.